voy a partir de una mínima comparación que va a estar basada en la regulación actual que está vigente en Brasil, con ese Código Civil que, como todos ustedes saben, es del año 2002, pero si leemos su contenido en lo que se refiere al contrato de seguro, pues bien podría ser de 1885, como el segundo Código de Comercio español, porque está totalmente fuera de los estándares vigentes en ese momento, en el año 2002. Tiene disposiciones realmente muy anticuadas. El Código de Defensa del Consumidor no aporta nada para la complejidad del contrato de seguro, y no voy a decir nada de la parte del seguro marítimo que está todavía en el vigente Código de Comercio. Por otra parte, voy a hacer un pequeño contrapunto con los dos proyectos de ley que se han presentado en España para renovar nuestra ley de contrato de seguro, que es del año 1980, que es una buena ley, que ha dado un resultado a nivel práctico también muy favorable, pero que necesita actualización, y para eso se han presentado ya dos anteproyectos en 2010 y 2014, aunque en este momento su tramitación está detenida. Si comparamos cualquiera de esas normas, cualquiera incluso de las normas más recientes que se han aprobado en Europa o en América, pues nos daremos cuenta de que efectivamente el proyecto que ha sido hoy aprobado por la Cámara y que está pendiente de su aprobación por el Senado, el proyecto 29/2017, es un proyecto realmente moderno, con disposiciones muy avanzadas y que va a suponer un punto de mira, un ejemplo a seguir por otros países en la reforma de sus respectivos derechos. Es un proyecto que supera el defecto tan habitual de la cosificación del derecho de seguros, de la mera descripción del contrato, entra a fondo, entra a los derechos y a las obligaciones, y, como digo, hay un avance muy notable. Y tiene también la ventaja, vamos a verlo, de que en algunos puntos conflictivos pues ha tomado una postura efectivamente muy clara y que permite responder también con claridad a esa pregunta, a ese lema del Fórum: ¿es esta una ley solidaria? Pues es una ley profundamente solidaria. Algunas de esas novedades, de las novedades más relevantes, ya han sido glosadas, incluso en las palabras de agradecimiento del profesor Stiglitz o en la ponencia del profesor Fabio Ulloa, y yo he escogido algún otro ejemplo de esas ventajas, de esas novedades que tiene la ley. La primera que llama la atención y que está presente en varios artículos es la ruptura del principio tradicional de indivisibilidad de la prima, que es un dogma que tenemos en todos los tratados de derecho de seguros. La prima es indivisible, el fraccionamiento del periodo no permite recuperar la parte de prima no consumida, la reducción del riesgo en muchos casos tampoco, y sin embargo la ley rompe con ese principio que es un principio de la ciencia actuarial antigua, pero que hoy en día no tiene respaldo, y por ejemplo, en esos artículos que tienen el artículo 11 sin más, extinguido el interés, se resuelve el contrato con reducción proporcional de la prima, se devuelve la prima no consumida. Lo mismo en el artículo 12 o en el 17. Todos ellos, insisto, parten de esa posibilidad de que la prima que no ha sido consumida no se quede, como era habitual, en poder de la aseguradora, sino que se devuelva al asegurado, sin perjuicio, naturalmente, de compensar a la aseguradora por los gastos en los que haya podido incurrir. Otro tema capital, y que está magníficamente resuelto en el proyecto, es el de la información previa a la suscripción del contrato. La norma vigente es ese artículo 766 que tienen ahí. Si el
asegurado por sí o por su representante hace declaraciones inexactas u omite circunstancias que puedan influir en la aceptación de la propuesta, perderá el derecho a la garantía y, no obstante, tiene que pagar la prima. Nada dice de si tiene que responder al cuestionario de la compañía de seguros o si efectivamente tiene que manifestar todo aquello que conozca. Sin embargo, el proyecto de ley fija los límites y determina que ese deber de información está marcado por el cuestionario que le someta la aseguradora. Debajo ven que esa norma pues está en total consonancia, por ejemplo, con los principios que se han formulado en el ámbito europeo, los Principles of the European Insurance Contract Law, que son un ejemplo avanzado de derecho de seguros y que también se determinan el alcance de ese derecho por las preguntas, ¿no?, de clear and precise questions que le haya planteado el asegurador. En el Código francés, en el artículo L113.2, también se determina así. La ley alemana, que se circunscribe exactamente al cuestionario, y la ley española en ese artículo que ahí les pongo. Y las consecuencias del incumplimiento también están perfectamente reguladas, que no las teníamos en el Código Civil. Si el incumplimiento es doloso, pierde la garantía y, sin embargo, cuando es culposo, se reduce proporcionalmente y tiene incluso prevista la eventualidad de que esas circunstancias culposamente omitidas impidieran la suscripción por razones técnicas del riesgo, pues permite la resolución del contrato. Normas similares pues también las tenemos en esas otras leyes modernas que ahí les cito. Otra norma que llama mucho la atención cuando se lee el proyecto es la de la mora en el pagamento do premio. ¿Qué dice el artículo 763 del Código Civil? Pues que no hay derecho a la indemnización si estás en mora directamente. Y la mora ya saben que es automática. Con lo cual se podrían dar situaciones realmente injustas por transcursos de tiempo muy breves o por circunstancias inadvertidas. El artículo 22 del proyecto pues es muchísimo más correcto en su concepción, distingue entre la primera prima y las primas sucesivas, deja sin ninguna eficacia el contrato en el caso del impago de la primera prima, y para las siguientes pues obliga a hacer un previo requerimiento para dejar la cobertura en suspenso, de modo que se da oportunidad al asegurado de ponerse al día rápidamente y con unos plazos de tiempo suficientes para evitar, digamos, circunstancias que pudieran ser por errores u cualquier otra razón justificada. El anteproyecto español de 2014 pues también pone una norma similar, dando un plazo al asegurado para que se ponga al día y no permite dejar en suspenso la cobertura sin esa previa reclamación. Y lo mismo vemos, tampoco me voy a detener demasiado por razones de tiempo, en esos principios europeos de derecho de seguros que prevén que sea nula la cláusula que deja la cobertura en suspenso si no hay un previo requerimiento de pago al asegurado, o el Código de Seguros francés o la Ley Alemana de Contrato de Seguro en el parágrafo 38. Por citar otra cuestión capital, voy a referirme al artículo 51, que es el de las cláusulas limitativas. Esto, como saben, es un tema fundamental. Yo pensaba que lo era, pero, en fin, cuando he escuchado las exclusiones que hay en los contratos en Perú, que más que contratos de seguro parecen contratos de no seguro,
pues creo que tiene todavía más importancia. Obliga este artículo 51 a destacar todas estas reglas de perda de direitos, exclusado de intereses e riscos, imposição de obrigações e restrições, tienen que ser redigidas de forma clara, comprensible, colocadas en destaque, so pena de nulidade, de modo que la sanción es la más absoluta posible. Y es acorde, insisto, con la importancia, porque precisamente en muchas ocasiones nos encontramos con que estas limitaciones de cobertura frustran totalmente la expectativa que del contrato tiene el tomador o el asegurado. Otro punto novedoso es el de la prórroga del contrato, que creo que está también efectivamente muy bien resuelto. Sabemos que este es un contrato de tácita reconducción que habitualmente se renueva de manera automática y en la práctica ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre en todos los países? Pues que muchas compañías de seguros se aprovechan de esa renovación tácita para incluir pequeñas modificaciones que pueden ser exclusivamente económicas o a veces de cobertura y que se notifican con ocasión de la renovación, pero no dan lugar propiamente a un nuevo consentimiento por parte del tomador. Pues bien, el artículo 54 del proyecto sale al paso de esos posibles abusos y no solo obliga a la aseguradora a comunicar previamente que no quiere renovar, si fuera ese el caso, sino que la obliga también a informar de las eventuales modificaciones que quisiera hacer en el contrato, que tendrán entonces que ser aceptadas por el asegurado. Y va todavía más allá. No exige, en el segundo parágrafo, no exige que el tomador sea diligente en la comunicación de no renovar, sino que permite que en cualquier momento, antes de que empiece vigencia, comunique al tomador que no quiere continuar y da al impago de la prima el efecto de la denuncia del contrato, lo cual es también verdaderamente muy favorable para el asegurado. En España, en una reforma muy reciente, hemos incluido una norma similar. Otro artículo que sorprende es el del arbitraje. Todos ustedes saben lo difundido que está el arbitraje, la tendencia que hay cada vez mayor en algunos sectores y sobre todo en empresas de cierto tamaño por reconducir al arbitraje ciertos litigios y las dificultades que esto trae, primero en ocasiones por los costes, en otra por la disparidad de poder de ambas partes y sobre todo por cómo con el arbitraje se pretende en muchas ocasiones salir del ámbito normal jurídico en el que se ha realizado esa relación para someterse a otros derechos, a otros órganos o incluso a ningún derecho, para decir que va a ser resuelto con los principios de la lex mercatoria, ¿no? Si es que alguien puede decidir qué es eso. Pues el artículo 63 prevé esta posible sumisión, pero la limita en los extremos más controvertidos. Tiene que estar hecha en Brasil, tiene que someterse a las reglas de derecho brasileño. Y además tiene otra norma muy interesante que es para permitir la difusión de los laudos, que como saben en principio son confidenciales y salvando algunos casos muy concretos, como en algún sector del derecho marítimo, no son publicados. Pues aquí, salvando la identidad de las partes, no solo se prevé, sino que se obliga a que exista difusión de ese laudo para que tengamos también un cuerpo de doctrina arbitral. Si paso brevísimamente
a las normas de seguro de daños, una que es muy positiva y que está también en las legislaciones más modernas es la exclusión del infraseguro en siniestros parciales. En todas las legislaciones tradicionales el infraseguro da lugar a la aplicación de la regla proporcional, reducción proporcional de la indemnización en función de la prima que has pagado y la que tenías que haber pagado, pero bueno, si en definitiva has pagado una prima que te cubría una suma asegurada que todavía está por encima del siniestro parcial, ¿por qué no cobrar la indemnización íntegra? Y este paso lo da el proyecto en el artículo 95. Puede, no obstante, pactarse la regla proporcional. Lo mismo ven en esos principios europeos de derecho de seguros. Y otro punto que me parece muy positivo y que resuelve un problema que hay en el actual artículo 786 del Código Civil es el de la subrogación de la aseguradora en los seguros de daños. ¿Qué ocurría en los casos en los que el asegurado no había visto totalmente satisfecho su daño y tenía que concurrir con la aseguradora en la reclamación contra el causante del daño? ¿Quién iba primero? O si era el que más rápido se dirigía al juzgado o el que más rápido obtuviera la sentencia. Y el problema práctico en el que se encuentran las compañías de seguros, que muchas veces tienen derecho a esa subrogación, pero si el asegurado no les apoya, no son capaces de ponerla en práctica porque necesitan de los conocimientos sobre lo que ocurrió del asegurado. Pues ambos problemas están previstos en el proyecto, estableciendo la obligación del asegurado de colaborar y que en ningún caso la subrogación va o puede ir en perjuicio de los derechos que todavía le queden al asegurado, que, como digo, no quedó totalmente satisfecho de su daño. Aunque mi deseo es que el proyecto salga tal como está, pues no he podido evitar ver alguna cosa que ha cambiado o que, digamos, le daría un nuevo pensamiento. Pero son cuestiones absolutamente menores y a las que en definitiva me ha traído el haber visto la evolución de los proyectos anteriores. Una es esta: el agravamiento del riesgo en los seguros de vida, que saben que es un tema muy debatido, ¿no? Tenemos asegurada la vida, puedes contraer una enfermedad y evidentemente el riesgo se agrava. Y esto no lo teníamos no lo tenemos en el Código Civil y ha tenido distintas soluciones en los proyectos. En el 2004 teníamos esta norma, en los seguros no se considera agravación del riesgo la enfermedad contraída por el asegurado. En 2010, pues decíamos que no se aplican las reglas de agravación del riesgo a los seguros de enfermedad. Y ahora pues hemos pasado a otra norma totalmente distinta, porque nos dice que en esos casos se podrá cobrar la diferencia de premio. Yo tengo perfectamente claro que aquí el proyecto está hablando no de enfermedades, sino de que a mí me dé por dedicarme a conducir Fórmula 1, con lo cual evidentemente agravo el riesgo, pero probablemente habría que hacer o estaría mejor una mezcla con las propuestas anteriores desde mi modesto punto de vista. Otra norma que he visto que cambió es la del seguro cumulativo. Ahora se ha añadido a lo que teníamos en el proyecto de 2010 esa última frase que les he puesto en cursiva. Dice que seguro cumulativo, distribución del riesgo entre varias compañías, pero dice cuando se haga sin limitación a una cuota de garantía. Bueno, pues esto puede ser o no ser, porque evidentemente si hacemos una distribución de cuotas pero que suman más del 100%, pues vamos a tener exactamente igual una cobertura que excede
del valor total del interés. Y me parecía más ajustado ese artículo como estaba. He incluido también la norma del reaseguro porque había oído que daba ciertos problemas. Yo no se los veo en absoluto, porque me parece que dice lo único que puede decir. El contrato de reaseguro es ajeno al asegurado. Por favor, no contaminemos el contrato de seguro con el reaseguro. Y recoge una norma que está en todos los derechos, que es la de dar, en los casos de insolvencia de la compañía aseguradora directa, un recurso para que el dinero que tendría que venir a esa aseguradora directa pues no se vaya a la masa en caso de insolvencia y tenga un cierto privilegio el asegurado. Lo único que a mí se me plantea desde un punto de vista exclusivamente procesal es: tengo ese derecho, tengo ese privilegio, pero parece que no tengo ninguna acción. O sea, ¿cómo puedo reclamar esto a la compañía reaseguradora si la ley me da el privilegio, pero a la vez me veda el recurso directo a ella? Y por último, y muy brevemente, el tema de los intermediarios de seguros. Esta vez es verdad que voy a ser breve. En todas las legislaciones se distinguen dos tipos de mediadores: los dependientes de las compañías de seguros, que generalmente son llamados agentes, y los corredores, que tienen en principio un halo de mayor independencia. Aunque es cierto que en todos los países hay diferencias y figuras mixtas y algunas que se salen claramente de las zonas grises, pero en general ese esquema se da en todas ellas. Sin embargo, en la ley brasileña, bueno, tenemos una normativa antigua, que es una normativa administrativa que regula la profesión de los corredores, y apenas tenemos nada contractual en el proyecto, porque en el de 2010 sí se indicaban las funciones que tenía que desempeñar un corredor en ese artículo 44 y sus obligaciones frente al cliente. Pero en el proyecto actual, pues esto ha desaparecido. Ya no hablamos de agentes, aunque la norma está exactamente igual para los prepostos o dependientes, y no está el contenido, no aparecen las obligaciones del corredor. Personalmente tengo que decirles que esta orientación me parece la más correcta, porque una ley de contrato de seguro no tiene que regular la mediación de seguros. Dicho esto, pues como vamos a tener rápidamente una ley y hay que buscar más ocasiones para celebrar fórums Ollero Fillo, propongo ya desde este momento que pongamos nuevos esfuerzos en redactar un proyecto de ley de mediación de seguros que salve esta carencia. Nada más. Muchísimas gracias.